Introducción. El espectro del comunismo no desapareció cuando se desintegró el Partido Comunista en Europa del Este. El colapso de los regímenes comunistas de la Unión Soviética y Europa del Este marcó el final de la Guerra Fría entre las alas capitalista y comunista en el este y el oeste. Muchos fueron optimistas y creyeron que el comunismo se había convertido en algo del pasado. Pero la triste verdad es que la ideología comunista se transformó y se ha arraigado en todo el mundo. Hay regímenes abiertamente comunistas como China, Corea del Norte, Cuba y Vietnam. Está la ex Unión Soviética y los países de Europa del Este, donde la ideología comunista todavía tiene una influencia significativa. Hay países africanos y sudamericanos que bajo la bandera de la democracia y el republicanismo practican el socialismo. Y luego están las naciones de Europa y América del Norte, cuyo cuerpo político alberga influencias comunistas sin que la gente se dé cuenta. El comunismo engendra guerra, hambre, matanzas y tiranía. Estos en sí son bastante aterradores, pero el daño causado por el comunismo va mucho más allá. Para muchos cada vez está más claro que, a diferencia de los otros sistemas en la historia, el comunismo le declara la guerra a la humanidad misma, incluyendo los valores humanos y la dignidad humana. En un siglo, el comunismo estableció enormes dictaduras en la Unión Soviética y China. Causó más de 100 millones de muertes. Esclavizó a miles de millones y llevó al mundo al borde de la guerra nuclear y la destrucción. Pero lo peor es su deliberada destrucción de la familia, su instigación al desorden social y su ataque a la moral, lo cual corroe los cimientos de la civilización. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del comunismo? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué considera a la humanidad como su enemigo? ¿Cómo podemos escapar de él? 1. El comunismo es un demonio decidido a destruir a la humanidad. El manifiesto comunista comienza. Un espectro está acechando Europa, el espectro del comunismo. El uso del término espectro no fue un capricho de Karl Marx. El prefacio de este libro argumenta que no debe entenderse al comunismo como un movimiento ideológico, una doctrina política o el intento fallido de manejar los asuntos humanos. En cambio, debe entenderse como un demonio, un espectro maligno forjado por el odio, la degeneración y otras fuerzas elementales del universo. El espectro comunista tomó la forma de una serpiente, luego la de un dragón rojo, y acompaña a Satanás, que odia a Dios y utiliza seres de bajo nivel y demonios para causar estragos en la humanidad. El objetivo del espectro es arruinar a la humanidad, y mientras lo divino ofrece la salvación al hombre, el comunismo le dice al ser humano que no crea, ataca la moral humana para que renuncie a la tradición, y hace que el hombre no siga las indicaciones de Dios para que en última instancia sea destruido. Después de la Guerra Fría, el veneno del comunismo no solo siguió perjudicando a los expaíses comunistas, sino que también se extendió por todo el mundo. La infiltración ideológica del comunismo ha logrado que el espectro influencie la sociedad humana a escala mundial. Y mucha gente incluso piensa que sus oscuros deseos por el comunismo provienen de sí mismos. Así, la gente pierde su capacidad de juzgar lo correcto y lo incorrecto y distinguir el bien del mal. Esto, una conspiración del diablo, estuvo a punto de lograrse. Mientras el espectro se felicitaba deleitándose con su siniestra victoria, la mayoría de la gente creía que había sido destruido. No hay nada más peligroso para la humanidad que encontrarse al borde de la destrucción, celebrando sin saber el triunfo de la maldad. 2. Los métodos del demonio. El hombre fue creado por lo divino, y lo divino protege al hombre desde hace mucho tiempo. Esto lo sabía el diablo, así que se dispuso a cortar esta conexión, para corromper al hombre y que los dioses dejen de protegerlo. El método del diablo ha sido subvertir la cultura que lo divino otorgó a la humanidad, corromper la moral humana, y así degenerar al hombre hasta hacerlo indigno de la salvación. La turbulencia de Europa a partir del siglo XVIII y el consiguiente declive moral le dieron al diablo una oportunidad. Se dispuso a subvertir gradualmente el criterio para discernir el bien del mal.
Promovió el ateísmo, el materialismo, el darwinismo y la filosofía de lucha. El Manifiesto Comunista de Marx de 1848 abogó por la destrucción violenta de la empresa privada, las clases sociales, las naciones, las religiones y la familia. La Comuna de París de 1871 fue su primer intento de tomar el poder. Sus seguidores argumentan que el poder político es la cuestión central de la ciencia política marxista. Esto es cierto y a la vez no lo es. Si tenemos claros los objetivos finales del comunismo, podemos reconocer que el poder político es importante y a la vez no lo es para el proyecto comunista. Es importante porque el poder político permite corromper a la humanidad de una forma rápida y generalizada. Estando en el poder, los comunistas pueden promover su ideología con violencia y erradicar una cultura tradicional en apenas unas décadas o años. Pero a la vez no es importante porque incluso sin el aparato del Estado, el diablo tiene otras formas de aprovecharse de las debilidades y defectos del hombre, engañando, apropiándose, coaccionando y confundiendo, para acabar con el pensamiento tradicional, subvertir el orden, generar el caos y aplicar el divide y conquistarás para tomar el control global. 3. El comunismo es la ideología del diablo. En el centro del espectro del mal está el ateísmo y el materialismo, una combinación de filosofía alemana, la Revolución Francesa y la política económica británica armadas como una religión secular para reemplazar la posición que antes ocupaban Dios y las creencias ortodoxas. El comunismo convierte al mundo en su iglesia y pone todos los aspectos de la vida social bajo su dominio. El diablo eligió a Marx y a otros como sus agentes para oponerse y destruir los principios establecidos por Dios para la sociedad humana. Promueve la lucha de clases y la abolición de las estructuras sociales establecidas. En Oriente, inició una revolución violenta y estableció un estado totalitario que unificó la política con la religión secular. En Occidente emprende un comunismo progresivo y no violento mediante altos impuestos y redistribución de la riqueza. A escala mundial, quiere propagar la ideología comunista a todos los sistemas políticos, a fin de socavar los estados y naciones y establecer un gobierno mundial. Este es el paraíso en la tierra prometido en el comunismo, una supuesta sociedad colectiva sin clases, naciones ni gobierno, basada en el principio de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. En el Manifiesto Comunista, Marx proclamó: la revolución comunista es la ruptura más radical con las relaciones de propiedad tradicionales. No es de extrañar que su desarrollo implique la ruptura más radical con las ideas tradicionales. Así, el propio Marx resumió con precisión la práctica del comunismo de los casi 2 últimos siglos. Dios es la fuente del orden moral, y la moral de Dios es eterna e inmutable. El estándar moral nunca debe ser determinado por el hombre, ni puede ser cambiado por un hombre. El comunismo trata de acabar con la moral tradicional y que el hombre nuevo comunista establezca una nueva moral. Y mientras niega la moral real, el comunismo utiliza métodos negativos para expulsar de la tradición humana todos sus factores positivos, para que así los factores negativos ocupen el mundo. Las leyes tradicionales derivan de la moral, y su intención es mantener la moral. El comunismo trata de separar la moral de la ley, luego destruye la moral creando leyes malas e interpretando con malicia las tradicionales. Dios dice al hombre que sea bueno. El comunismo agita la lucha de clases y aboga por la violencia y el asesinato. Dios estableció la familia como la unidad social básica. El comunismo cree que la familia es una manifestación del sistema capitalista privado y amenaza con eliminarla. Dios da al hombre la libertad de obtener riqueza y el derecho a la vida. El comunismo busca eliminar la propiedad privada, expropiar bienes, aumentar los impuestos, monopolizar el crédito y el capital y controlar completamente la vida económica. Dios estableció la forma que deberían tomar la moral, el gobierno, la ley, la sociedad y la cultura. El comunismo busca derribar con violencia toda estructura social existente. Dios transmitió al hombre la forma única del arte tradicional como un medio para transmitir su imagen. El arte tradicional le recuerda a la humanidad la belleza del cielo, refuerza la fe en Dios, eleva la moral y fomenta la virtud.
El comunismo, por su lado, hace que el hombre adore obras modernas, degeneradas y producciones artísticas que reprimen nuestra naturaleza divina, dan rienda suelta al impulso demoníaco de caos y desorden, y manipulan el mundo del arte al difundir ideas bajas, feas, degeneradas, malvadas y decadentes. Dios quiere que el hombre sea humilde y esté maravillado y lleno de reverencia ante la creación divina. El comunismo fomenta lo demoníaco y la arrogancia del hombre, y lo anima a rebelarse contra Dios. Al amplificar el mal inherente e ineludible de la naturaleza humana, se aprovecha de la idea de libertad para fomentar una conducta sin restricciones morales y sin el sentido del deber o de la responsabilidad. El lema de igualdad se usa para provocar envidia y vanidad cuando el hombre es tentado por la fama y lo material. 4. Una comprensión metafísica del diablo. La idea del demonio utilizada en esta serie es la de un poder sobrenatural. Comprender qué tipo de cosa es el espectro del comunismo es una de las claves para entender el caos que el diablo ha sembrado en el mundo. En pocas palabras, el espectro del comunismo está compuesto de odio. Extrae su energía del odio, que emerge del corazón humano. El espectro comunista está ligado a Satanás. A veces ambos son indistinguibles, por lo que no haremos distinciones entre ambos. Hay planes del diablo tanto en Oriente como en Occidente, en todas las profesiones y en todos los ámbitos de la vida. A veces su poder está dividido, a veces integrado, a veces usa esta táctica, a veces aquella. No sigue un patrón simple. El diablo es el promotor de una guerra sin restricciones contra la humanidad que han convertido la religión, la familia, la política, la economía, las finanzas, los asuntos militares, la educación, la academia, las artes, la prensa, el entretenimiento, la cultura popular, los asuntos sociales y las relaciones internacionales en campos de batalla. La energía oscura del diablo puede propagarse desde una esfera, grupo o movimiento a otro. Tras la desaparición del movimiento antiguerra de Vietnam en los años 70, por ejemplo, el diablo manipuló a adolescentes rebeldes para que se enfocaran en las campañas por el feminismo, el ambientalismo y la legalización de la homosexualidad. Los otros intentos del diablo se usaron para subvertir la civilización occidental desde adentro. El diablo puede convertir a la gente sin buenas intenciones en sus agentes en el mundo humano, usando la hipocresía para engañar a gente compasiva e inocente que luego se convierten en sus defensores. Los agentes del diablo, la mayoría de los cuales ni se dan cuenta de su rol, están en todas partes de la sociedad. Desde la élite a la clase media y a las clases bajas. Así, sus planes a veces se manifiestan como revoluciones de abajo hacia arriba, a veces como conspiraciones de arriba hacia abajo, a veces como reformas desde el centro. El diablo puede cambiar de forma y existir en varios lugares a la vez. Utiliza seres bajos y espectros en otras dimensiones para hacer su trabajo. La pornografía y la drogadicción son herramientas utilizadas por el diablo. Y cuando el pensamiento de alguien se alinea con estas cosas, el diablo puede controlar a esa persona. Muchas veces la gente cree que actúa según sus propios pensamientos, pero no se dan cuenta de que están siendo manipulados. 5. Los muchos rostros del demonio. Así como el diablo tiene muchos nombres, el comunismo se manifiesta de muchas maneras. El demonio utiliza posiciones contradictorias para engañar. Un régimen totalitario o una democracia, una economía planificada o una economía de mercado, control de la prensa o ninguna restricción a la expresión. La oposición a la homosexualidad en algunos países o la legalización de la misma en otros. Destrucción ambiental desenfrenada o clamor por la protección del medio ambiente, etc. Puede abogar por una revolución violenta o aceptar una transición pacífica. Estarse como un sistema político y económico o como una tendencia ideológica en el arte y la cultura. Puede tomar la forma de idealismo puro o de una conspiración a sangre fría. Los regímenes comunistas totalitarios son solo una de las formas del demonio. El marxismo-leninismo y el maoísmo son solo un aspecto de las falacias del diablo. Desde que el socialismo utópico se desarrolló en el siglo XVIII, en el mundo han surgido numerosas corrientes ideológicas. Socialismo científico, socialismo fabiano, sindicalismo, socialismo cristiano, socialismo democrático, humanitarismo,
ecosocialismo, capitalismo de bienestar, marxismo, leninismo y maoísmo. Son dos tipos de ideología: comunismo violento o comunismo no violento. La infiltración y la erosión gradual del status quo son las principales tácticas de las cepas no violentas del comunismo. Uno de los engaños del diablo fue hacer planes en las dos alas opuestas de Oriente y Occidente. Mientras realizaba una vasta invasión en Oriente, también asumió un nuevo aspecto y se infiltró en Occidente. La Sociedad Fabiana de Gran Bretaña, el Partido Socialdemócrata de Alemania, la Segunda Internacional de Francia, el Partido Socialista de Estados Unidos y muchos otros partidos y organizaciones socialistas esparcen sus semillas en Europa Occidental y América del Norte. Durante la Guerra Fría, ante las matanzas, los campos de concentración y las hambrunas y purgas en la Unión Soviética y China, algunos occidentales se consideraron afortunados por aún vivir en el lujo y la libertad. Algunos socialistas condenaron públicamente la violencia de la Unión Soviética por cuestiones humanitarias, lo que llevó a muchos a bajar la guardia con ellos. El demonio del comunismo habita con una variedad de disfraces en Occidente y opera bajo muchos estandartes, lo que hace muy difícil mantenerse atento a sus engaños. Las siguientes escuelas o movimientos derivan del comunismo o el comunismo los usa para alcanzar sus fines: liberalismo, progresismo, la escuela de Frankfurt, el neomarxismo, la teoría crítica, la contracultura de los años 1960, el movimiento antiguerra, la liberación sexual, la legalización de la homosexualidad, el feminismo, el ambientalismo, la justicia social, la corrección política, la economía keynesiana, las escuelas de arte de vanguardia y el multiculturalismo. 6. El socialismo como etapa preliminar del comunismo. En Occidente, muchos miran al socialismo y al comunismo por separado, lo cual prepara el terreno para que florezca el socialismo. De hecho, según la teoría marxista-leninista, el socialismo es simplemente la etapa preliminar del comunismo. En 1875, en crítica del programa de Gotha, Marx planeó la idea de que hay una fase inicial de comunismo, seguida de una fase avanzada. Obligado por los cambios en la situación internacional de la época, Friedrich Engels también propuso en sus últimos años el socialismo democrático, que obtiene el poder político mediante elecciones. El socialismo democrático fue adoptado por los partidos socialdemócratas y teóricos de la Segunda Internacional, y dio pie a los partidos de izquierda de muchos países capitalistas del mundo de hoy. Lenin definió claramente el socialismo y el comunismo. Él consideraba que el socialismo era la fase preliminar del comunismo, y que el comunismo se desarrolla sobre la base del socialismo. Así está claro que el socialismo siempre ha sido una parte del marxismo y del movimiento comunista internacional. La propiedad pública y la economía planificada del socialismo es parte de la preparación inicial para el comunismo. Actualmente, aunque el socialismo o las doctrinas de izquierda de Occidente no parecen estar relacionadas con el comunismo en la superficie, en realidad son formas no violentas del comunismo. En lugar de una revolución violenta, en Occidente se usan votos para obtener el poder. En lugar de propiedad pública total, los altos impuestos en países occidentales cumplen la misma función. En lugar de una economía planificada por el Estado, la asistencia social de Occidente se usa para corroer el capitalismo. Los partidos de izquierda de Occidente consideran a la seguridad social y a la asistencia social como un punto importante para alcanzar el socialismo. Al condenar los crímenes del comunismo, la violencia y la matanza no deberían ser el único foco. El comunismo en sus formas no violentas ha engañado y confundido a la gente bajo la apariencia de diversas ramas del socialismo. Algunos estados socialistas o de asistencia social en Occidente usan la idea de la mancomunidad para sacrificar las libertades individuales. Los ciudadanos de estos países conservan ciertas libertades políticas porque la marca del socialismo aún no está bien desarrollada. Los países socialistas tienen como objetivo principal la igualdad de resultados y así privan a la gente de su libertad. Si un país libre se convirtiera en un régimen totalitario de un día para el otro, el drástico contraste conmocionaría a la mayoría de la gente. Muchos se rebelarían, o al menos se resistirían pasivamente. Esto tendría un alto costo para el régimen totalitario, y probablemente el régimen cometería una matanza para eliminar la resistencia. Esta es una de las razones por las que tanto la Unión Soviética como la República Popular China han cometido matanzas de sus propios ciudadanos en tiempos de paz.
A diferencia de los regímenes totalitarios, el socialismo en estados democráticos lentamente corroe las libertades del pueblo mediante leyes, como la metáfora de la rana en el agua caliente. El proceso de establecer un sistema socialista toma décadas o generaciones, adormeciendo gradualmente a la gente que queda indiferente y acostumbrada al socialismo, todo lo cual aumenta el engaño. La esencia y el objetivo de este tipo de socialismo gradual no son diferentes en esencia de la forma violenta. El socialismo usa la idea de garantizar la igualdad de derechos con leyes, pero en realidad rebaja los valores morales y priva a la gente de su libertad de elegir la bondad. Es imposible lograr la igualdad elevando por la fuerza a los del nivel inferior, así que en cambio el socialismo restringe a los de niveles más altos, especialmente en cuanto a valores morales. El socialismo de Occidente usa pretextos como la antidiscriminación, la neutralidad de valores o la corrección política para atacar el entendimiento moral básico. Esto equivale a un intento de eliminar la moral como tal. Esto ha ocurrido con la legalización y normalización de todo tipo de discurso antiteísta y profano. Perversiones sexuales, arte demoníaco, pornografía, apuestas y drogadicción. El resultado es como una discriminación inversa contra quienes creen en Dios y aspiran a la elevación moral, con el objetivo de marginarlos y luego deshacerse de ellos. 7. La idealización del comunismo. Hoy en día, hay numerosos occidentales que albergan fantasías sobre el comunismo, pero nunca vivieron en un país comunista ni pasaron por ese sufrimiento, así que no entienden cómo es realmente el comunismo en la práctica. Durante la Guerra Fría, muchos intelectuales, artistas, periodistas, políticos y jóvenes estudiantes del mundo libre fueron a Rusia, China o Cuba como turistas y viajeros. Lo que vieron, o más bien, lo que se les permitió ver, era completamente diferente de la realidad vivida por la gente de esos países. Los países comunistas han perfeccionado su engaño de extranjeros. Todo lo que los visitantes vieron fue cuidadosamente preparado para sus gustos, incluyendo las aldeas, fábricas, escuelas, hospitales, guarderías y prisiones modelo. Las personas con las que conversaban eran miembros del Partido Comunista u otros considerados políticamente fiables. Las visitas eran ensayadas. Los visitantes eran recibidos con flores, vino, bailes y cantos, banquetes, niños sonrientes y funcionarios. Luego los llevaban a ver a gente trabajando duro, capaz de hablar libremente y como iguales, alumnos estudiando mucho y encantadoras bodas. Lo que no llegaron a ver fueron los juicios armados, las sentencias en masa, los linchamientos, sesiones de lucha, secuestro, lavado de cerebro, confinamiento solitario, campos de trabajo forzado, masacres, robo de tierras y propiedades, hambrunas, escasez de servicios públicos, falta de privacidad, espionaje, vigilancia, monitoreo de los vecinos e informantes por todas partes, brutales luchas políticas entre los líderes y lujos extravagantes de la élite. En especial, no pudieron ver el sufrimiento de la gente común. Los visitantes creyeron que lo que se había preparado para ellos era la norma en un país comunista. Luego promovieron el comunismo en Occidente mediante libros, artículos y discursos, y muchos no sabían que habían sido engañados. Unos pocos vieron las grietas en el edificio, pero muchos de ellos cayeron en otra trampa. Se consideraron como compañeros de viaje y adoptaron la actitud china de no ventilar la ropa sucia delante de extraños. Sin el coraje de decir la verdad, eligieron un silencio vergonzoso. Todos son libres e iguales. No hay opresión ni expropiación. Hay una gran abundancia material. Cada uno da según su capacidad y recibe según su necesidad. Un cielo en la tierra donde cada persona puede desarrollarse libremente. Una sociedad humana así solo existe como una fantasía, y el diablo ha usado esa fantasía para engañar al hombre. En realidad, el poder está en manos de una pequeña élite. El comunismo real es un aparato totalitario controlado por un pequeño grupo que usa su monopolio de poder para reprimir, esclavizar y privar a la mayoría. 8. El diablo destruye la cultura y la moral. El comunismo enseña a la gente a oponerse a la creencia en Dios y a repeler lo divino. Ataca a las religiones desde afuera y al mismo tiempo manipula a la gente para corromper la religión desde adentro.
Las religiones han sido politizadas, comercializadas y convertidas en entretenimiento. Numerosos clérigos moralmente corruptos presentan interpretaciones falaces de los textos religiosos, engañando a sus seguidores y llegando al punto de cometer adulterio con sus miembros laicos o incluso pedofilia. Este caos ha dejado desconcertados y sin esperanza a los verdaderos creyentes. Hace solo un siglo, una creencia inquebrantable en Dios era un signo de decencia moral. Ahora los creyentes son considerados tontos y supersticiosos. Guardan sus creencias para sí. Ni siquiera hablan de su fe entre amigos por miedo a que se burlen de ellos. Otro objetivo importante del comunismo es la destrucción de la familia. Usando ideas como la igualdad de género y compartir la riqueza y la esposa. El siglo XX en particular albergó movimientos feministas modernos que promovieron la liberación sexual, la confusión entre géneros, ataques contra el llamado patriarcado y la debilitación del rol del padre en la familia. Cambiaron la definición del matrimonio. Promovieron la legalización y legitimación de la homosexualidad. Promovieron los derechos al divorcio y al aborto y usaron políticas de asistencia social para fomentar y subvencionar la familia monoparental. Todo esto resultó en el colapso de las familias. Esta ha sido una de las transformaciones más alarmantes de la sociedad en las últimas décadas. En la esfera política, el comunismo se aprovechó de las lagunas en los sistemas legales y políticos de las democracias para manipular a los principales partidos políticos. Para ganar las elecciones, los políticos recurrieron a trucos sucios e hicieron promesas que no podían cumplir. El resultado de la influencia del comunismo es que ahora los partidos políticos de todo el mundo suelen estar a la izquierda del espectro político, abogando por impuestos más altos, mayores gastos de asistencia social, un gobierno grande e intervencionismo, todo lo cual legitima mediante leyes. Y con un gobierno izquierdista, la ideología de izquierda se infiltra en toda la sociedad, respaldada con el adoctrinamiento de los jóvenes, que luego eligen candidatos más izquierdistas. El ámbito académico, que se supone que tiene el rol de transmitir la esencia de la sabiduría y la cultura de la historia, también ha sido subvertido. En la primera mitad del siglo XX, el espectro comunista organizó la destrucción sistemática del sistema educativo. China, famosa por su profunda y antigua cultura, sufrió el movimiento de la nueva cultura, aún antes de que se estableciera el Partido Comunista. Esto fue parte del plan para desconectar al pueblo chino de sus tradiciones. Después de que los comunistas tomaron el poder, nacionalizaron el sistema educativo y llenaron los libros de texto con la ideología del partido, transformando generaciones de jóvenes chinos en feroces cachorros de lobo. En Occidente, el espectro lanzó el movimiento educativo progresista, usando el estandarte de la ciencia y el progreso, para así obtener el control de la filosofía, la psicología, la pedagogía y finalmente todo lo académico, y así lavar el cerebro a profesores y gestores de la educación. La educación secundaria comenzó a excluir las ideas ortodoxas y la moral tradicional. Se rebajaron los estándares académicos para que los alumnos lean menos y entiendan menos matemática, y no sean muy capaces de pensar por sí mismos y usar el sentido común. El ateísmo, la teoría de la evolución, el materialismo y la filosofía de la lucha se inculcaron a los estudiantes. Luego de la contracultura de los años 1960, los promotores de la corrección política son ahora policías del pensamiento y obligan a los maestros a adoctrinar a los alumnos con ideas retorcidas. Los estudiantes se gradúan de la escuela sin una fuerte brújula moral, sin raíces en su propia cultura, sin sentido común ni sentido de la responsabilidad, y se les hace seguir ciegamente a la multitud, uniéndose así a la tendencia decadente de la sociedad. En la sociedad hay drogadicción, cada vez más crímenes, una esfera mediática llena de sexo y violencia, un mundo del arte que trata lo grotesco como belleza, y todo tipo de sectas malignas y grupos ocultistas. Los jóvenes adoran ciegamente a las estrellas de cine y televisión, pierden su tiempo en videojuegos y redes sociales, y terminan desanimados y desmoralizados. La violencia sin sentido del terrorismo contra inocentes viola todos los parámetros morales de la tradición y hace que la gente se preocupe por la seguridad del mundo y lo que depara el futuro. 9. Regresar a Dios, restablecer la tradición y escapar del plan del diablo. La civilización humana fue transmitida al hombre por los dioses. La civilización china ha visto la prosperidad de las dinastías Han y Tang, y la civilización occidental alcanzó su pico durante el Renacimiento. Si la humanidad puede sostener la civilización que los dioses le otorgaron,
Entonces, cuando los dioses regresen, el hombre podrá mantener su conexión con ellos y entender la ley que enseñan. Si los humanos destruyen su cultura y tradición, y la moral de la sociedad se derrumba, entonces cuando los dioses regresen, la gente no comprenderá las enseñanzas divinas, porque su karma y sus pecados son demasiado grandes, y su pensamiento se ha alejado mucho de las enseñanzas divinas. Esto es peligroso para la humanidad. El comunismo es un flagelo para la humanidad. Su objetivo es destruir a la humanidad, y sus planes son meticulosos y específicos. La conspiración ha tenido tanto éxito que ya casi está completa, y ahora el diablo rige nuestro mundo. La antigua sabiduría de la humanidad nos dice: un pensamiento recto supera 100 perversiones, y cuando en una persona emerge la naturaleza de Buda, estremece al mundo en 10 direcciones. El diablo parece poderoso, pero no es nada ante Dios. Si los humanos pueden mantener su honestidad, bondad, compasión, tolerancia y paciencia, serán protegidos por Dios, y el diablo no tendrá ningún poder sobre ellos. La misericordia del Creador es ilimitada, y cada vida tiene la oportunidad de evitar la catástrofe. Si la humanidad puede restaurar la tradición, elevar la moral y escuchar la compasiva llamada del Creador y de la ley celestial que ofrece la salvación, el hombre podrá superar el intento de destrucción del diablo, embarcarse en el camino de la salvación y avanzar hacia el futuro.